Hola chicas, bueno, en esta oportunidad vamos a aprender a hacer un remerón de mujer en tela de punto. Bien, recuerden tener las fotocopias en mano. Lo que vamos a hacer ahora, paso número 1, es transformar el esquema y el trazado que vemos en la fotocopia a nuestro propio esquema y trazado con nuestras medidas, cada una con sus medidas correspondientes. Como pueden ver en las fotocopias hay un talle de guía. Esto nos sirve para orientarnos y saber si estamos trabajando bien o estamos trabajando mal, si lo vamos a utilizar de guía. Bien, arriba del todo tenemos que completar ciertas medidas. Necesitamos para poder realizar este esquema contorno de pecho, largo de manga, largo total del remerón que yo voy a querer y contorno de cadera, ¿sí? Bien, primero lo que hago es completar esas referencias, ¿sí? Me tomo las medidas, les pido a alguien, siempre es conveniente que otra persona nos tome las medidas, no tomarnos las medidas nosotros mismos. Recuerdo que cuentan con el video de cómo tomarnos las medidas y la tabla de referencia que la pueden ya tener completa con las medidas que figuran en la fotocopia. Bien, lo primero que vamos a hacer, nos dice en la fotocopia, contorno de pecho menos el 12%. ¿Por qué yo le saco el 12% a mi contorno de pecho? Porque este es un molde en tela de punto. La tela de punto es la tela que cede, ¿sí? Un modal, una lycra, un algodón, todas las telas que tienen una cierta elasticidad o están compuestas en su mayoría de porcentaje de algodón, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de tela, principalmente, tela plana y tela de punto. La tela plana es la tela que no cede, ¿sí? Como una gabardina, un jean, una crocel. Las telas de punto son las telas que ceden. Bien, le tengo que sacar el 12% porque yo necesito que ese modal con el cual yo voy a hacer el remerón, un modal o una lanilla, la tela que nosotros querramos, tiene que sufrir un estiramiento, ¿sí? No me puede quedar demasiado flojo. Entonces por eso yo le saco el 12% a mi contorno. Entonces lo primero que yo voy a hacer, calculadora en mano, contorno de pecho menos el 12%. A ese resultado que a mí me da, yo lo que voy a hacer es dividirlo en dos. ¿Por qué trabajo con la mitad de contorno de pecho? Fíjense que abajo hay como si fuera un cuadrito que dice trabajamos con la mitad de contorno de pecho. Porque cuando veamos el esquema si tienen las fotocopias, es el dibujito de la remera, de la espalda y la delantera. Como pueden observar, tenemos la mitad de la espalda y la mitad de la delantera. Por eso trabajamos con la mitad de contorno. Entonces, de ahora en más se olvidan cuál es su contorno total y vamos a trabajar con la mitad de nuestro contorno al cual ya le quitamos el 12%. Entonces, a esa medida, que en mi caso en la fotocopia es 40 centímetros, lo que voy a hacer es hacerle un recuadro para acordarme que voy a trabajar únicamente con este resultado. Bien, yo voy a ir haciendo en el pizarrón las fotocopias como si las estuviera haciendo con las hojas. Primera referencia, nos dice que de AB y de A' a B' es un medio de contorno de pecho. ¿Qué tengo que hacer? En mi caso, 40 dividido 2. Resultado, 20 centímetros. Siguiente inciso, un tercio de contorno de pecho más 3,5. En mi caso hago 40 dividido 3 más 3,5. Anoto el resultado. Un tercio de contorno de pecho más 2,5, 40 dividido 3 más 2,5. Me vuelve a pedir un medio de contorno de pecho, que en mi caso yo ya sé que es 20. Después nos dice mitad de CE y de C' y E'. Acá no tengo que hacer nada porque no me pide ningún porcentaje. Siguiente inciso, 1 centímetro queda igual, C1, C2 queda igual, de AF y A'F', 1/8 más 1 centímetro, hago 40, dividido 8 más 1 centímetro, 6 centímetros en mi caso. De AJ, 1/8 más 2 centímetros, 40, dividido 8 más 2 centímetros. De AJ, que me dice que es 2,5, queda la misma referencia. De J', acá largo de talle trasero, menos el 5%, 38 centímetros. Si no estamos cancheras en tomar medida y no tenemos bien exacta esta referencia, o por ahí tenemos miedo de equivocarnos, podemos dejar la misma medida porque es una regla general en una tabla industrial. Y a nosotros la verdad que al realizar el molde no nos influye tanto la altura de talle, o sea que podemos dejar
fácilmente esta medida, siempre hablando en talles de adulto. De LM, transferir L'M', esta medida queda igual. Son referencias que las vamos a poder realizar cuando estemos haciendo el esquema. Bien. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo utilizo yo las fotocopias a mi favor? Bien, la fotocopia está realizada con un contorno de 92 centímetros. Si yo tengo un contorno de 100 y el primer inciso a mí me dice que es 20 centímetros y a mí me está dando 15 centímetros, significa que está mal. ¿Por qué? Porque a mí, de los números que yo tengo, de los resultados que yo tengo en la fotocopia, siempre me va a dar un porcentaje más grande que el de la fotocopia, porque mi contorno de pecho es más grande. Lo mismo la inversa, si yo tengo un contorno de pecho de 80 y a mí, no sé, un tercio de contorno de pecho más 3,5 me da 20, significa que hay un error, porque a mí, del resultado de las fotocopias, me tiene que dar un número menor si mi contorno de pecho es menor. Por eso, en ese sentido, pueden utilizar las fotocopias a su favor y poder comparar a ver si me estoy equivocando o no. Se utilizan como una referencia. Aquellas que por casualidad tengan 92 de contorno de pecho, 93 o 91 de contorno de pecho, pueden dejar la misma medida que están en las fotocopias y ya tienen el problema resuelto. Bien. Pasamos ahora a los siguientes incisos. Bien, en este caso tenemos MN, M', N', altura de cadera de menos el 5%. Con esta referencia pasa exactamente lo mismo, puedo dejar esa medida, no influye la modificación. De AP y de A' a P', largo deseado, van a colocar el largo que quiere cada una del remerón. De Q3, Q'3, medida de cadera, dividido 4 más 5 centímetros. ¿Sí? Mi contorno total de cadera, en este caso no tengo que restarle el 5%, porque de hecho yo la cadera lo que voy a hacer es aumentarle 5 centímetros para generar la flojedad que necesito para que el remerón en la cadera me quede suelto. Y en esta medida queda exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, de esta manera concluimos con el esquema, o sea, las referencias de la delantera y la espalda. Vamos a pasar ahora a manga. Bien, continuamos con la manga. Bien, con la manga seguimos trabajando con el mismo contorno que trabajamos la parte de la espalda y la delantera. Bien, un cuarto de contorno de pecho menos 2 centímetros, 40 dividido 4 menos 2 centímetros. Anoto el resultado. Un tercio de contorno de pecho menos 1 centímetro, 40 dividido 3 menos 1 centímetro, 12,5. Largo de manga es el largo de manga deseado. Aquellas que quieran hacer manga corta, la estructura se hace en manga larga. Después nosotros le damos el largo. Manga corta, 3/4, al codo. Pero primero la estructura es manga larga. Un cuarto de contorno de pecho, 40 dividido 4. Un cuarto de contorno de pecho menos 1 centímetro. Medida base, 9,5. En este caso, esta medida base es el contorno de puño, ¿sí? Cada uno le puede dar la medida que quiera. 9,5 es una medida base para un talle de contorno de pecho entre 90 y 100. Pero yo puedo darle la medida que yo quiero. Recuerden igualmente que es una tela de punto, o sea, no dejen un ancho de puño demasiado grande, demasiado flojo. Traten de que quede más bien justito. Después, un tercio de contorno de pecho más 2 centímetros, 40 dividido 3 más 2 centímetros y anoto el resultado. ¿Sí? De esta manera terminamos de sacar ya todas las cuentas para poder empezar a hacer la estructura de nuestro remerón. Bien, chicas, vamos a comenzar con la parte del esquema de la espalda y la delantera. Fotocopias en mesa, papel, portamina, regla. Bien, a la hoja de molde, a nuestro papel, le vamos a hacer un recuadro de 3 centímetros. ¿Qué quiere decir? Suponiendo que este fuera el borde de la hoja, voy a medir, apoyando el 0 en el borde del papel, voy a medir 3 centímetros. Voy a medir 3 centímetros varias veces para después poder poner la regla y unir todos los puntos. En la moldería es muy importante ser prolija al momento de trabajar. Tratar de medir varias veces, tratar de que las líneas sean lo más derechas posible, que no nos queden líneas segmentadas, o sea, como líneas cortadas.
usar portamina y no usar lápiz. Si no estoy acostumbrada a usar lápiz, a usar portamina, puedo usar un lápiz, pero sí o sí tiene que ser un lápiz con una muy buena punta, una punta bien finita. De esa manera nos acostumbramos a trabajar prolija y al momento de cortar y confeccionar solemos tener menos conflictos y vemos que las prendas nos quedan perfectamente terminadas. Entonces acostumbrémonos desde la base, que es la moldería, desde la base a ser prolijas y dedicadas al momento de trabajar. Bien, entonces voy a hacer en toda la hoja un recuadro de 3 centímetros. En cada extremo, en cada vértice, le voy a colocar la letra como yo puedo ver en la parte del dibujo. Lo que yo tengo que empezar a hacer ahora es interpretar el dibujo que yo estoy viendo. O sea, yo tengo que lograr en tamaño real hacer el mismo dibujo que veo en la hoja. Entonces, en el vértice derecho le voy a colocar la letra A y en el vértice izquierdo le voy a colocar la letra A'. Observen que del lado izquierdo se encuentran todas las letras primas, que son las que tienen como un apóstrofe arriba, y del lado derecho no. Entonces, primer referencia nos dice de AB y de A' a B', quiere decir que las dos medidas son iguales, tanto resultado, que en mi caso es de 20 centímetros. Fíjense que B se encuentra hacia los centros, y que es una línea larga, una línea recta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar a medir la referencia de la medida que nos está pidiendo. ¿Qué voy a hacer? Al igual que al hacer el recuadro, voy a medir varias veces esa referencia para poder trazar una línea lo más prolija posible. ¿Hasta dónde hago el largo de la regla? Todavía no nos importa. Le doy el largo de la regla si yo quiero el largo total de la regla que estoy usando, o hago la línea hasta la mitad del papel. Después nos vamos a ir dando cuenta hasta dónde tenemos que trazarla. Bien. Y recuerden ir colocando las letras correspondientes. Bien, siguiente inciso. De A a C, que es una medida distinta de A' a C'. Entonces, de A a C se ubica también hacia el centro. En mi caso, esa referencia es de 17 centímetros, así que paso a colocarlo. Por ahora, la línea C, lo que yo voy a hacer es únicamente marcar un puntito, como pueden ver ahí, ¿sí? No hago una línea. Bien, de A a D y de A' a D', lo ubico hacia donde se desplaza a D, fíjense que está hacia abajo. Entonces paso a marcar esta referencia. Y trazo una línea. Fíjense que lo que hace es armar como si fuera un pequeño rectángulo. Bien. Y le coloco la letra de prima y la letra D. Bien. G y G', mitad de C y E. ¿Dónde se encuentra E? Fíjense en el dibujo que E aparece en la continuidad de la letra C y el cruce con la letra D. Entonces, ahora que ya tengo D, lo que voy a hacer es medir de B a C, por ejemplo, y vuelvo a transferir la medida más abajo para poder trazar una línea paralela y que me quede derechita. Y de esta manera aparece el punto E. Bien. Entonces nos dice que el punto G es la mitad entre C y E. ¿Qué voy a hacer? Voy a medir esa referencia y voy a marcar la mitad y colocar el punto G. De esta manera. Bien. G1 y G'1. Fíjense que está desde la línea hacia el centro de A. Marco 1 centímetro. Ahí. Y le pongo la letra.
1, y de este lado 1'. Bien, C1, C'2, la misma referencia, 2 centímetros. Busco C, se desplaza hacia abajo de C. Marco la referencia, es 1 centímetro de este lado y la misma medida, que son 2 centímetros, el número 2, o sea, la misma referencia. Bien, de A, F, también ubico A, fíjense que F se desplaza sobre la misma línea que tengo arriba, así que marco F y en este caso marco únicamente un puntito. De AJ, AJ está del lado derecho. Busco A, fíjense que J está hacia abajo de A, marco la letra J. Y J' nos dice que son 2,5 centímetros, marco J'. Ahora continuamos con J'K, o sea que me tengo que ubicar de aquel lado. Marco de J' hacia acá la referencia que nos pide. Ubicamos K, que es solamente un puntito por ahora. Bien. Nos dice que de L a M tengo que transferir la medida de L' a M'. Entonces, ¿qué pasa a observar? Cuando yo trazo la línea de K, del otro lado aparece la letra M. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir desde D a K, voy a medir lo mismo. ¿Para qué? Para que la línea me quede bien derechita. Y de esta manera aparece el punto M. Bien. Ahora, el punto N aparece, la referencia nos dice que de L a M lo tengo que transferir a L' a M'. Fíjense que L está de este lado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta misma medida que yo acabo de trazar, ¿sí?, de L a M, el mismo tamaño, lo tengo que transferir a la delantera. Entonces, si en mi caso, vamos a suponer, me dio 20 centímetros, quiere decir que lo voy a trasladar hacia este lado, ¿sí? La misma medida de LM la transfiero a la delantera y vuelvo a colocar las mismas letras. Ahora, MN, N', está de M hacia abajo. Marco la referencia que habíamos dicho que es una regla general en adulto, 18 centímetros, altura de cadera. Lo mismo para ambos lados. Se me complica un poco por el pizarrón, pero bueno, ahí va quedando. Bien, ahora nos pide de AP y A'P', que es el largo total. Entonces paso a medir desde A y le doy el largo total. Si no me alcanza con la regla que estoy usando, agarro 1 centímetro, es lo mismo. Marco, vamos a suponer que yo lo marco con centímetro y a mí me pasa a quedar acá, ¿sí? ¿Qué hago? Yo tengo estas líneas que son paralelas, que son iguales en ambos moldes. Entonces mido desde mi medida, desde mi largo total, mido hacia esta línea cuánto tengo, vuelvo a medir lo mismo para que me quede una línea recta. Y así poder hacer la línea horizontal. Bien. Ahora, siguiente inciso de K3 y K'3', medida de cadera. Entonces me voy a ubicar en el punto Q, que en el punto Q apareció acá abajo, debajo de K. Entonces ahora acá, recuerden que este es N, es N',
voy a darle la medida que nos está pidiendo para poder hacer luego nuestro evasé. De esta medida, este es 3' y 3. Bien, y el último inciso de L5 y L'5. Me desplazo de L hacia abajo 5 centímetros. Bien. De esta manera terminé de ubicar todos los puntos. Ahora lo que vamos a hacer es seguir con el trazado del dibujo, ya realizar nuestra remera uniendo todos esos puntos. Bien, ya comenzamos con nuestro trazado de la remera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, interpretando el dibujo que tenemos en la fotocopia, vamos a tratar de hacer lo mismo. Lo primero que hacemos es unimos con línea recta la línea de hombro de nuestro molde. De esta manera. Después vamos a realizar el evasé, ¿sí? Uniendo el punto 5 con el punto 3, continuamos de largo. Bien. Ahora, les voy a pasar un tip. Si en nuestro caso, nuestra medida de cadera queda con demasiada amplitud, quiere decir que yo tengo una cadera muy prominente, entonces cuando yo trazo esta línea y el remerón es muy largo, ¿qué pasa? Esta línea de base se va a estirar mucho hacia abajo, entonces nos va a quedar con demasiado vuelo o demasiada cantidad de tela en la parte de abajo, en la parte, suponiendo que yo lo quiero hasta la rodilla, en la parte del muslo. Entonces, un truco sería continuar la línea hasta la altura de cadera, ¿sí? Recuerden que la altura de cadera es el punto número N, y después de la altura de cadera, en vez de continuar la línea derecha, lo que yo puedo hacer es disminuir de esta manera, ¿ven? Le saco un poquito de base. Entonces lo que hago es que no tome ese pico exagerado, sino que baje un poquitito más recto. No digo recto del todo, ¿sí? Pero sacarle un poquitito de base, unos 2 centímetros, 3 centímetros, sacarle de base. De esta manera no necesito que se amplíe demasiado. Si a mí me gusta que tome todo ese volumen, no hay problema, los dejamos. Pero lo importante es que nuestro recorrido quede la misma medida hasta la altura de cadera. Pero después de ahí de altura de cadera yo puedo disminuirlo un poco. Bien, vamos a continuar. Ahora, nos falta realizar las curvas. Estas son unas reglas que yo utilizo para hacer moldería, ¿sí? Son reglas para no tener que trabajar a mano alzada, ¿sí? Yo las mando a fabricar, no se compran en ningún lado, yo las mando a hacer. A cualquiera que le interese el juego me escribe por privado y se las puedo hacer llegar. Como les digo, es para no tener que trabajar a mano alzada. Aquellas que no tengan la regla, no hay problema, lo pueden hacer fácilmente a mano alzada. Van a demorar un poco más, por ahí les va a costar, pero tranquilas que no pasa nada. Bien, si ya cuento con la regla, para hacer el escote delantero, fíjense cómo apoyo la regla de esta manera y uno los dos puntos. Lo que yo tengo que tener cuidado cuando ubico la regla, así sea en este modelo o en cualquier otro modelo, es que en el centro de la remera a mí me quede en escuadra. ¿Qué quiere decir? Que uniendo la línea del cuello y la línea del centro, acá me tiene que quedar en escuadra, ¿sí? Lo que yo tengo que evitar, que por ahí con la regla se me va la curva, es que, yo se los voy a dibujar acá abajo, que pase esto. ¿Ven que acá queda con un pico? ¿Qué pasa? Cuando yo transfiero espejo hacia el otro lado del molde, a mí el cuello me va a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que evitar es esto y lograr que acá abajo me quede como si fuera en una escuadra para que el cuello tenga una base, ¿sí? Entonces, a veces cuando yo ubico la regla y veo que la parte del cuello se va subiendo, directamente lo que hago es quito la regla y con una regla recta o a pulso, lo que hago es dibujarla bien horizontal para que del otro lado después me quede el cuello con una buena forma. Y para ubicarla en la sisa, lo que yo voy a hacer es unir el punto número 1, arriba de hombro,
pasa por el punto G1 y llega hasta el punto L. Entonces de esta manera tengo la curva perfecta, ¿sí? Lo mismo pasó a hacer de este lado. Recuerden que acá en el cuello pasa exactamente lo mismo. Siempre tiene que quedar en esta parte en escuadra. Para hacer la sisa, paso a marcar de esta manera, ¿sí? Y ya nos quedó nuestra remera terminada. Ahora, lo que nos faltaría sería la parte de abajo, ¿sí? Que lo que yo puedo hacer es, a mano alzada o con la regla, lo que hago es dibujarle una formita. De esta manera a mí me va a quedar recto y me va a generar en la punta, o sea, en el lateral de la prenda, me va a generar como si fuera un pico, ¿sí? En el caso que a mí no me guste, que yo quiera algo más redondeadito, lo que hago es a mano alzada o con la regla, en este caso utilizo la regla larga, lo que hago es levantar la forma de esta manera, ¿sí? Ven que yo subo. ¿Cuánto subo? 3 centímetros, 4 centímetros, está bien, ¿sí? Entonces de esta manera repito lo mismo del otro lado y hago la misma forma. Bien, ahora por último lo que nos falta es definir el cuello, ¿sí? Porque el cuello que nosotros vemos acá es un cuello para hacer una polera. Si yo me quiero hacer un remerón con un cuello de polera, quedaría perfecto. Ahora, si yo quiero realizar un remerón con un cuello redondo, ¿sí? O un remerón con un tipo un polerón, pero con un cuello más amplio, ¿sí? Para poder hacer un polerón, o agregarle capucha, tengo que hacer una modificación. Entonces ahora nos vamos a enfocar en los distintos modelos que podemos hacer utilizando la estructura del cuello.